Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas. Un legado de un visionario llamado Hermes Trismegisto. Este gran fundador, considerado el elegido de los dioses, se sumerge en el tejido mismo de la historia, perdido en los anales del antiguo Egipto. Contemporáneo de figuras legendarias como Abraham, del Viejo Testamento, se le atribuye incluso el honor de ser el instructor de este venerable sabio. A través de los tiempos, estos fragmentos de sabiduría han resistido la erosión del olvido, susurrando secretos profundos sobre la naturaleza del universo y el alma humana. Hermes Trismegisto está asociado con el dios griego Hermes y el dios egipcio Tot. Los griegos en el reino ptolemaico de Egipto reconocieron la equivalencia de Hermes y Tot a través de la Interpretatio Graeca. En consecuencia, los dos dioses fueron adorados como uno solo, en lo que había sido el templo de Tot en Kemenu, conocido en el periodo helenístico como Hermópolis. Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido impartidos desde entonces. Todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que en cualquier tiempo han sido impartidas son originarias en esencia de las formuladas por Hermes. De todas partes del globo vinieron discípulos neófitos que miraban a Hermes como el maestro de los maestros. De él obtuvieron la clave maestra que al par que explicaba, reconcilia sus diferentes puntos de vista estableciéndose así firmemente en la doctrina secreta. Aún las más antiguas doctrinas de la India han tenido su fuente en las enseñanzas herméticas. Desde la tierra del Ganges muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia el Egipto para postrarse a los pies del maestro. Al comparar religiones puede notar fácilmente la significativa influencia que las enseñanzas herméticas han tenido en todas las religiones, independientemente del nombre bajo el cual sean reconocidas. Durante centurias, el Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas, la India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma y otros no menos importantes países se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis. Conocimientos que solo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces hasta la fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación. Fue contemporáneo con las más antiguas dinastías de Egipto mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham y en alguna de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones pero nunca identificada con un país en particular ni con una secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado por términos de astrología y alquimia de tal manera que solo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido hasta entonces transmitidas del instructor al estudiante. Compilación que fue conocida bajo el nombre de Kybalión. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que contrariamente a lo que se cree está basada en el dominio de las fuerzas mentales más bien que el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal a otra. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro era una alegoría relativa a la filosofía hermética.
Alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. Desde los tiempos de Hermes Trismegisto, maestro de los maestros, el 3 veces grande. Hasta ahora, donde quiera que estén las huellas del maestro, allí, los oídos del que está para recibir sus enseñanzas, se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Así dice el Kybalión. De manera que de acuerdo con lo indicado, estas verdades solo atraerán la atención de los que están preparados para recibirlo, y recíprocamente cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, entonces, esta enseñanza llegará a él. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Quienes los conocen comprensivamente poseen la llave mágica hermética en la que se basa toda la filosofía hermética. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, como afirma el Kybalión. Este principio encarna la verdad de que todo es mente, exponiendo que todo es la realidad substancial que fundamenta toda la manifestación y apariencias externas que conocemos bajo los términos de universo material. Los fenómenos de la vida, la materia, la energía y en definitiva, todo lo que es aparente para nuestros sentidos materiales, es un espíritu que en sí mismo es inconcebible e indefinible, pero que puede ser considerado y pensado como una mente universal infinita y viva. Uno de los antiguos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: aquel que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el camino de la maestría. Actualmente, dichas palabras poseen una gran certeza como en el momento en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible y el estudiante llamará en vano a las numerosas puertas del templo. El principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y la comprensión de este principio nos da los medios para resolver muchas oscuras paradojas y secretos ocultos de la naturaleza. Existen planos que están más allá de nuestro conocimiento, pero cuando aplicamos el principio de correspondencia a ellos, logramos comprender muchas cosas que de otro modo serían incomprensibles para nosotros. En este principio se encierra la verdad de que existe siempre una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos del ser y de la vida. Esta ley de correspondencia funciona en una forma tan exacta que nada se nos da ni se nos quita que no sea nuestro, por derecho de correspondencia. Si nosotros pensamos mal de alguien, estamos sembrando en la mente de ese alguien o en las mentes de muchos, idénticos pensamientos malévolos con respecto a nosotros. Por eso suele decirse que la simpatía o antipatía que se genera entre las personas es mutua. Igualmente sucede con la desconfianza, el miedo, etc. Y es que la palabra corresponder significa corresponder, es decir, tú mandas y te responden. Si mandas en negativo te responden; si mandas en positivo recibes. Piensa bien de todo el mundo, habla bien de todo el mundo, siente bien para todo el mundo, actúa bien con todos y recibirás lo mismo. El principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, afirma el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y, a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Esta vibración no solo se refiere al movimiento físico, sino también al movimiento en el nivel mental y espiritual. En el plano mental, las vibraciones se manifiestan como diferentes estados de conciencia, mientras que en el plano espiritual, se manifiestan como diferentes niveles de energía. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales.
El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Hemos aprendido anteriormente que Dios crea todo a partir de su mente. Nosotros, creados a su imagen y semejanza, hacemos lo mismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que vivimos en un universo mental. Aquello que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. El principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio nos enseña que todo en el universo tiene polaridades opuestas y que estas polaridades son necesarias para la existencia y el equilibrio. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son, en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente, en diversos grados entre ambos. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito en un momento A. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, y, finalmente, en los estados mentales del hombre, y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio, encontrándose de aplicación universal, y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida, hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio nos enseña que todas las acciones tienen consecuencias y que nada sucede por casualidad. Cada pensamiento, palabra y acción que tomamos tiene un impacto en el universo que nos rodea. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento, lo hemos creado ya sea consciente o inconscientemente en esta o en otra vida. Cuando decimos que algo nos sucede por casualidad, solo estamos refiriéndonos a una ley que desconocemos, pero en realidad era un evento que nos tocaba vivir porque lo habíamos generado de alguna manera. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras buenas acciones, pero por el contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender por qué y cuándo generamos lo negativo. Este principio nos da la respuesta al explicarnos que son muchos los planos de causación, algunos de ellos provienen desde muy atrás en el tiempo y están dormidos en la memoria, son eventos que pudieron darse tanto en la infancia como en vidas anteriores. El principio del género. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos de la creación, afirma el Kybalión. Este principio nos enseña que en todo existe una dualidad de género, que se manifiesta como el principio masculino y femenino.
Estos principios no se refieren necesariamente a géneros biológicos, sino que representan aspectos complementarios de la creación. Al comprender y equilibrar estos aspectos dentro de nosotros mismos, podemos encontrar armonía y plenitud en nuestras vidas. Este principio no tiene que ver nada más con el sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener éxito en la vida. El hombre que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce electricidad. En resumen, este gran fundador, considerado el elegido de los dioses, se sumerge en el tejido mismo de la historia, perdido en los anales del antiguo Egipto, cuando nuestra raza apenas daba sus primeros pasos. Contemporáneo de figuras legendarias como Abraham, se le atribuye incluso el honor de ser el instructor de este venerable sabio. A través de los tiempos, estos fragmentos de sabiduría han resistido la erosión del olvido, susurrando secretos profundos sobre la naturaleza del universo y el alma humana. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvide suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.